Muy buenas tardes, hermanos, los saludo en el amor del Señor. El día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio, nuestra reflexión bíblica. A mí se me ha entregado esta responsabilidad. Estoy agradecido de Dios por tener la bendición de ejercer mis dones en esta mi iglesia local y poder juntos estudiar esta nuestra palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de las cartas generales, epístolas generales se le dice. Y la verdad es que ya estuvimos viendo algunas la semana pasada. El día de hoy voy a hablar de las cuatro, de las cuatro que quedan. Y la verdad es que estas cartas generales, algunos dicen que son 7 cartas, ya componiendo a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, también el libro de Judas. Esta se le conoce, como les decía, epístolas generales o incluso católicas, ya que parece que le hablan a la iglesia en general, no a una iglesia en particular. También se unen por su interés en temas prácticos como el liderazgo organizacional, el trabajo duro, la equidad, las buenas relaciones y la comunicación eficaz. A estas 7 cartas algunos teólogos le agregan el libro de Hebreo, ya que contiene algunas características similares. Las epístolas generales reflejan el relato esencial que enfrentaban los cristianos en el Imperio Romano, los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Y tenían que entonces enfrentar estos temas como el seguir a Jesús en un ambiente difícil. Los primeros cristianos se enfrentaban problemas como la esclavitud, el favoritismo y el abuso de los ricos por sobre ricos y poderosos por sobre el resto de las personas. Muchas veces soportaban palabras duras y también conflictos grandes. Soportaban las tentaciones que existen entre la ambición y la dependencia en Dios, y el temor de hacer las cosas a la manera en la cual Dios les decía que tenían que hacerlas. Muchas veces estaban enfrentados a conflictos sociales o conflictos donde su entorno le atacaba fuertemente. En general, también vemos en particular que estos nuevos cristianos muchas veces sufrían estos conflictos al interior de la iglesia, con infiltrados o con personas guiadas por otros espíritus que causaban conflicto y que destruían la iglesia desde dentro. Desde ahí entonces el surgimiento de estas cartas nos ayuda a entender cómo solucionar esto y otros problemas relacionados con la vida cristiana. Estas epístolas entonces generales abordan temas prácticos, y hay 2 principios importantes que son la base de los puntos que se tratan en estas cartas. Tenemos uno de los temas que es poder confiar en Dios, y que Dios es el que provee, y el otro punto importante es que debemos trabajar por el beneficio de los que tienen necesidad. Desde ahí entonces las primeras cartas que ya estuvimos viendo la semana pasada junto a nuestro hermano Yuri, está por ejemplo la carta de Hebreos, que esta carta exhorta a los nuevos cristianos a ir más allá de los rituales y ceremonias tradicionales y a darse cuenta de que en Cristo todas las cosas que ellos conocían como la ley ha encontrado su cumplimiento. Tenemos también el libro de Santiago. Santiago, la verdad, aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y además ofrece ideas prácticas de cómo vivir una fe. Tenemos también primera y segunda de Pedro. En primera de Pedro, resumiendo esta carta, la verdad que fue escrita para confortar a los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Tenemos también la segunda carta de Pedro, que esta carta Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los estimula a seguir leales a Dios. Y aquí entramos al estudio del día de hoy entonces, que tiene que ver con las últimas 4 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, y también el libro de Judas. Así que mis hermanos, vamos entonces a estudiar, comenzando por entonces la primera carta de Juan. Esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana, con énfasis en el mandato de amarse unos a los otros. Desde ahí viene el nombre a nuestro apóstol Juan, como el apóstol del amor, ¿cierto? Algunos especialistas de la Biblia consideran que la epístola de Juan fueron los últimos libros de la Biblia que se escribieron.
Y con toda seguridad las epístolas de Juan fueron las últimas que este apóstol escribió. Las tres epístolas fueron también llamadas cartas, sin embargo, la primera carta no tiene la forma o el estilo de una carta. No tiene saludo al principio, ni la conclusión de la obra en la parte final. El estilo es más bien como un sermón. Tiene todas las características del mensaje escrito por un fiel pastor que siente amor y preocupación por un grupo determinado de creyentes. Juan se desempeñó como pastor de la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo. A través de los años, la iglesia ha creído que el apóstol escribió primero sus evangelios y en segundo lugar sus epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis, justamente antes de su muerte. Sin embargo, en años recientes algunos teólogos han llegado a la conclusión de que Juan escribió sus epístolas como su obra final. De acuerdo con este punto de vista, él escribió su primera epístola después de su encarcelamiento en la isla de Patmos. En este caso, la fecha de la carta quedaría fijada alrededor del año 100 después de Cristo. Para entender la primera epístola de Juan, debemos saber algo sobre la ciudad de Éfeso, donde la iglesia estaba constituida. La verdad que la ciudad de Éfeso era muy parecida a cualquier ciudad de nuestros tiempos, pero aún así hubo cuatro factores importantes que predominaron en Éfeso y por todo el mundo romano que es importante destacar para poder entender entonces el contexto donde fue escrita. La verdad es que como primera idea había una familiaridad natural con el cristianismo, ya que muchos de los creyentes eran hijos y nietos de los primeros cristianos. La segunda cosa a considerar es que las elevadas normas del cristianismo habían hecho de los cristianos personas diferentes, pero los hijos y nietos de los primeros cristianos no quisieron ser diferentes, la verdad. Los creyentes eran llamados santos, principalmente por cómo se comportaban sus opiniones o cómo eran con el resto de las personas. Como idea o como punto número 3, la persecución no fue la enemiga del cristiano. El peligro que acechaba a la iglesia de Éfeso no era la persecución exterior, sino la seducción desde el interior de la misma iglesia. El Señor Jesús mismo había advertido acerca de esto, diciendo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que enseñarán, si es posible, aún a los escogidos. Por otro lado, el gnosticismo fue el verdadero enemigo del cristiano. El gnosticismo fue la filosofía básica del Imperio Romano. El gnosticismo adoptó muchas formas. Sin embargo, hubo un principio principal presente en toda esa filosofía: la materia. La materia era esencialmente mala. Solo lo espiritual era lo bueno. Todo el mundo material era considerado malo. De esta manera justificaban entonces su pecado y su actuar y mostraban a Cristo como una fuerza espiritual, quitándole la humanidad que éste igual tenía. Entonces, bajo ese contexto podemos ver que esta epístola o esta carta fue escrita para poder responder entonces a esta situación que vivía la iglesia de Éfeso. Esta epístola es una epístola familiar. Las epístolas del apóstol Pablo y todas las otras epístolas fueron dirigidas a la iglesia, pero esta es una epístola familiar y debería ser considerada de esta manera, de que la iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición en la cual nos han bendecido en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual en Cristo, como podemos leer en Efesios capítulo 1, versículo 3. Se nos ha dado esta posición cuando creíamos en el Señor Jesucristo. El creer en el Señor nos ha introducido a la familia de Dios. En la familia tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada, sanada, cuando confesamos nuestros pecados, como dice la palabra de Dios en Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A grandes rasgos, entonces, de eso se trata la epístola o la primera carta de Juan. Si pudiésemos decir un concepto que la agrupe, sería el amor. Ahora, la segunda carta de Juan está dirigida
más específico al parecer a una persona y a su hijo. De hecho, la carta dice dirigida a la señora escogida y a sus hijos. Advierte a los creyentes sobre los falsos maestros también. La epístola es como el libro de Filemón, en el sentido de que este constituye una carta personal. En el caso de la epístola de Juan, fue escrita por Juan y dirigida a la señora elegida. Con frecuencia se ha mencionado la pregunta sobre si la palabra griega electa era un título o era un nombre. En cualquiera de estas dos opciones, lo que tenemos que hacer nosotros es rescatar los principios y llevarlo a la práctica de nuestra vida como hijo de Dios, como cristiano, en nuestra iglesia local. El énfasis de Juan en su primera epístola fue el amor, ya lo dije hace un momento, pero la palabra clave en su segunda epístola es la verdad. Ahora, cuando la verdad y el amor están en contraste o entran en conflicto, ¿cuál debería prevalecer? Si obtenemos la respuesta a esta pregunta, entonces dicha respuesta determinará nuestra relación con un profeta falso o con aquel que niega la deidad de Cristo. ¿Qué debería predominar, hermanos? ¿La verdad o el amor? La verdad es que cuando nosotros entramos a este conflicto muchas veces dentro de las iglesias cristiano-evangélicas, se expone como que el amor debe estar por sobre todo, inclusive por sobre la verdad. Me refiero a la verdad bíblica. Es así como por la excusa del amor o con el estandarte del amor comienzan a hacerse algunas aberraciones o aceptarse ciertas cosas dentro de la iglesia porque bueno, lo que importa es el amor. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, mis hermanos, y el apóstol, la verdad, Juan lo desarrolla muy bien. De hecho, 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando leemos 1 Corintios así aislado, la verdad, 1 Corintios 13:13, al parecer lo que está diciendo que el amor debe prevalecer por todas las otras cosas, incluso por la fe, incluso sobre la esperanza. Pero la verdad es que cuando leemos el contexto en el cual está escrito 1 Corintios 13:13, es decir, lo que dice antes, los versículos antes, desde el 8 en adelante, 13:8, 13:9, ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios está hablando sobre la eternidad. Y cuando pensamos en la eternidad, vemos que el objetivo de la fe ya se cumplió, porque estamos en la eternidad, nosotros poniendo la fe en Cristo vamos a estar en la eternidad, bueno, eso ya se cumplió. Por otro lado, la esperanza se convirtió en realidad, porque la esperanza de que algún día estaremos con nuestro Señor en la eternidad, también vamos a estar viviendo en ese momento. Por tanto, no quedará nada por lo cual tener esperanza. Así que la esperanza en la eternidad también desaparecerá. Pero el amor, mis hermanos, permanecerá. El amor entre hermanos en comunión como iglesia, el amor hacia nuestro Señor y el amor entre nuestros pares va a permanecer en la eternidad. De ahí viene ese texto bíblico de 1 Corintios 13:13 que dice que el amor prevalece, porque la verdad es que el amor lo vamos a seguir practicando en la eternidad, pero la fe y la esperanza llevan a haber sido cumplidas. Pero mis hermanos, este versículo bíblico es conflictivo porque muchas hermanas y hermanos toman este texto bíblico aislado de 1 Corintios 13:13 y defienden de que, bueno, si hay amor, dos personas del mismo sexo se pueden amar y se pueden casar. Si hay amor, una persona que no se siente cómoda con su sexualidad y quiere cambiarla, es algo permitido si lo está haciendo por amor. Pero no nos equivoquemos, mis hermanos. De hecho, el libro de Juan es muy duro en esto, muchas veces diciendo que la única manera de identificar a un cristiano no es porque diga que es cristiano, sino por cómo se comporta, si realmente busca la justicia, busca la verdad y busca, amando a Dios, respetar la ley que Él ha puesto. De esa manera, entonces, mis hermanos, la verdad que la segunda carta de Juan se enfoca en que entendamos, conozcamos y defendamos la verdad por sobre todas las cosas. Aquí llegamos entonces a la tercera carta de Juan. En contraste con la segunda carta, esta habla de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo, como ser un buen hospedador o cómo recibir entonces a una persona que está invirtiendo su tiempo en el ministerio de nuestro Señor. Esta carta tiene ciertas similitudes con la segunda epístola de Juan. En primer lugar, observamos que tiene un carácter personal también. Esta epístola se enfatizó la verdad como un tema de mucha importancia.
Nuevamente el apóstol destacó que cuando la verdad y el amor estaban en conflicto, la verdad era la que debería prevalecer. Juan enseñó que no se debía sentir simpatía ni un cariño semejante al amor fraternal por alguien que se apartaba de las enseñanzas de Cristo, y mucho menos por aquellos que enseñaban doctrinas erróneas, a los que Juan llamaba los falsos maestros. Esto suena un poco fuerte, la verdad, cuando Pablo nos invita entonces a no amar a estas personas que la misma Biblia los reconoce como personas que están guiadas por el espíritu del anticristo, o sea, por el mismo Satanás. El amor siempre indica interés y sentimiento positivo hacia una persona, que son acompañados por el deseo de apoyar, comprender y anhelar la compañía de su objeto de nuestro amor. Así fue como se expresa el amor. Andar con esa persona, o andar, que significa vivir en amor, y andar y vivir en la verdad. Ambos son de suma importancia para el apóstol Juan. El andar y el vivir en amor, y el andar y el vivir en la verdad. En esta tercera carta, el apóstol Juan transmitió el pensamiento de que valía la pena trabajar por la verdad. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: mi vida en Dios es salvación, mi vida con Dios es comunión, pero mi vida para Dios es servir. Y esta tercera epístola del apóstol Juan se presentó el pensamiento: mi vida para Dios, en relación con el andar o el vivir y el obrar de la verdad. El amor puede ser mal enfocado, mis hermanos, pero también puede ser malentendido. Es importante que entendamos esto. El amor dentro del contexto de una iglesia local no tiene que ver con mi discurso de amor o con una fuerza que siento en mi interior o en mi pecho. Tiene que ver con el hacer, mis hermanos. Saludar a un hermano, orar por el hermano, visitar al hermano, perdonar al hermano o pedir perdón, ayudarlo, etc. El apóstol Juan en sus cartas enfatiza esto: el demostrar ser un hijo de Dios con hechos concretos, no con discursos o poemas como acostumbra el mundo. Y en este punto los invito entonces a pensar en esto. Como la primera carta de Juan está enfocada en el amor, vivo el amor, camino en el amor. Como la segunda carta de Juan está pensada o está enfocada en la verdad, pongo la verdad por sobre todas las cosas, y me refiero a la verdad bíblica. Estoy estudiando la palabra de Dios a conciencia para poder llevar entonces a amar esta verdad y llevarla a cabo, como lo dice o como lo desarrolla más la tercera carta de Juan. Estoy siendo práctico en esto, estoy haciendo o ejecutando este amor y esta verdad que aprendí, o simplemente me estoy llenando de discursos, pero sin ejecutar nada de aquellas cosas que como hijo de Dios debería ejecutar. Continuando, mis hermanos, entonces vemos o vamos al libro de Judas. La carta de Judas advierte a los creyentes sobre la mala influencia de personas ajenas a la hermandad de los cristianos. La verdad es que el escritor de este libro es Judas, que era hermano de Santiago. Pero para llegar a esta conclusión nos vamos a la palabra de Dios, específicamente a los evangelios. Lo podemos encontrar que nombran a Judas en el libro de capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 55, que dice: ¿no es este el hijo de un carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, y vemos entonces que Judas era uno de los hermanos de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Y había otros dos hombres llamados Judas también en la palabra de Dios. Ambos pertenecían al grupo de los 12 apóstoles del Señor. El más conocido fue Judas Iscariote, que sabemos que no es el escritor de esta carta, por lo consecuencia, por lo que él vivió y relata los evangelios, de que la verdad que él estuvo ahí sin entender mucho quién era el Señor, estaba ahí para un aprovechamiento casi económico del ministerio de Jesús, y posteriormente él muere, o bueno, se suicida, la verdad, luego de haber entregado a Jesús, atormentado por los demonios y por el mismo Satanás, que controló mucho de los actos que él ejecutó. El otro apóstol llamado Judas fue extinguido, como vemos en el versículo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 22. Aquí vemos entonces que no es el Judas Iscariote, por lo que dice: le dijo Judas: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La forma de identificar a Jesús aquí indica que este obviamente no era Judas Iscariote. En consecuencia, creemos que el escritor de esta epístola entonces es el tercer Judas mencionado en la Biblia. Judas entonces tomó en sus manos la pluma de la inspiración para escribir sobre un tema o verdad relacionada con el Evangelio y nuestra salvación. Su tema entonces fue la llegada inminente de la apostasía al interior de la iglesia en ese tiempo. Este escritor nos dejó el relato más vívido que tenemos sobre la apostasía. El apóstol describió intensamente y en un lenguaje que inspiraba temor las terribles condiciones que se aproximaban en el futuro. Esta breve epístola es como una alarma contra los intrusos. Los apóstatas se habían introducido en la iglesia, lo que nos advierte y prepara para estos tiempos. Y la verdad es que al decir que nos prepara para estos tiempos es primero identificar que esto que relata el libro de Judas y también otros libros de la Biblia es algo que nunca se ha acabado, siempre ha estado presente desde esos tiempos hasta ahora. Han cambiado los nombres, ha cambiado la forma, han cambiado digamos, a qué niveles se han introducido, pero siempre han estado. Y lo que vivimos el día de hoy en nuestra iglesia, como en la iglesia de antaño, también es apostasía. Vemos muchas veces a personas enseñando cosas contrarias a las doctrinas bíblicas. Como les decía hace un momento, poniendo el escudo del amor, de que esto es permitido porque las personas se aman, no podemos ir en contra de lo que dice la gente, tenemos que ser más cercanos y amorosos con la sociedad. Pero la verdad es que cuando nos metemos con la Biblia y con la palabra de Dios, entendiendo, como lo hemos estudiado anteriormente, que es inspirada por Dios, que es perfecta en sí misma, que es suficiente en su inerrancia, en las características que la hacen la palabra de Dios, cuando nos metemos con esa realidad, nos damos cuenta entonces de que por más contextos históricos, por más tiempos que estemos viviendo, por más modernidad, por más ideas basadas en este supuesto amor humano se presenten, si están en contra de la palabra de Dios, son apostasía y son mentiras. Y no se deben estar enseñando en las iglesias. Es por eso, mis hermanos, que es importante este estudio o estas cosas que nosotros estamos haciendo semana a semana. Y la verdad es que sería hermoso poder reunirnos nuevamente de manera presencial. De esta manera tal vez se podría estudiar de manera más profunda, se podrían conversar ciertas cosas, pero hoy en día como país o como sociedad tenemos que prepararnos para lo que viene. Se han mezclado ideas políticas, ideas socialistas, ideas humanistas y se han introducido en la iglesia bautista nacional, y estas ideas se están vendiendo como verdades bíblicas, supuestas verdades bíblicas, o de frentón ni siquiera como verdades bíblicas, la verdad, como verdades actuales, las cuales nos invitan o nos impulsan a cambiar la Biblia, cambiar la palabra de Dios con el bien de recibir o ser amoroso con la sociedad actual. Estas verdades que dice el libro de Judas o las cartas de Juan son verdades que son atingentes a nuestros tiempos. Los invito a estudiar estas cartas, a estudiar la carta de Judas, a estudiar las 3 cartas de Juan profundamente, porque de esta manera estaremos más preparados para tomar mejores decisiones en lo que se aproxima en nuestro país y en nuestra sociedad. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga.